Ha pasado un tiempo desde que México se ha independizado y ahora, en vez de llamarse Nueva España, su nombre sería México. Pero, aunque España en 1821 trató de reconquistarlo, no lo logró y tuvieron que retroceder hasta 1829. Pero, aunque México ya era un país libre, tuvo varios problemas sociopolíticos. Primero fue la independencia de Texas, después vino la Guerra de los Pasteles, que hizo intervenir a Francia, en el cual derrotaron a México. Y por último, en 1845, Texas se unió a Estados Unidos, donde México perdió uno de sus estados. En esta instancia, México estaría muy lastimado, después de la intervención francesa y un vecino incómodo con planes de expansión. Era lo que temía México, y posteriormente llegó la Guerra México-Americana, que duró desde 1846 a 1848, donde México se rindió y tuvo que darle la mitad de su territorio a los Estados Unidos, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero, ¿qué hubiera pasado si los mexicanos hubieran derrotado a los estadounidenses? ¿Tuvieron lo necesario para ganar? ¿Cómo sería el mundo actual si no hubiera ganado Estados Unidos? ¿Y quién hubiera sido el héroe de México para derrotar a los estadounidenses? Soy Darkseid y hoy te presento ¿qué hubiera pasado si México derrotaba a Estados Unidos en 1848? Después de que México lograra su independencia, Estados Unidos mandó a Joel Robert Poinsett para firmar un tratado de límites, el Tratado de Velasco. Este tratado era para anexarse de Texas, pero después miles de migrantes estadounidenses empezaron a llegar a Texas con o sin permiso de las autoridades mexicanas. Después, en 1829, Stephen Austin ofreció $50 millones por el territorio de Texas al gobierno mexicano. Antes le habían ofrecido a México $1 millón y años después $5 millones por Texas, pero ambas propuestas fueron rechazadas, incluyendo el de Stephen Austin de $50 millones. Esto llevó a la independencia de Texas, en el cual los rebeldes lograron independizarse y posteriormente en 1845 se unieron a los Estados Unidos. Un año después, en 1846, el presidente James Polk le declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846 y no fue hasta el 14 de septiembre del mismo año que Estados Unidos empezó con su intervención armada en la frontera con México. En ese entonces el presidente mexicano José Mariano Salas había dado un aviso a los militares a prepararse para esta invasión de Estados Unidos sobre su nación y mandaría a 40,000 soldados a enfrentarlos. Pero el ejército estadounidense era mucho mayor que los mexicanos. Ellos contaban con 78,800 soldados, al igual que una artillería y una caballería mayor que los mexicanos. La guerra al principio no le favoreció a los mexicanos, ya que, aunque ganaban unos enfrentamientos, los estadounidenses avanzaban con gran rapidez hasta llegar al estado de San Luis y después llegar a las costas de Veracruz. Todo esto se llevó a cabo a finales de 1846, pero el 23 de diciembre de 1846 asume Valentín Gómez Farías como presidente, antes vicepresidente, ya que Antonio López de Santa Anna estaba como general del ejército mexicano. Farías ascendió como presidente de México. Farías, al ver las incalculables derrotas que tenía Antonio López de Santa Anna, optó por convocar al pueblo mexicano, especialmente campesinos y granjeros, a unirse a las fuerzas armadas y detener a Estados Unidos. Todos los hombres de entre 18 y 45 años deberían unirse al ejército. En eso, todo México decidió encarcelar a Antonio López de Santa Anna y dejar a Mariano Paredes y Arrillaga como nuevo general de las tropas mexicanas, junto a Mariano Arista, Pedro María Anaya y José de Urrea. Sería a principios de 1847 que la guerra tomaría un camino diferente, y ahora sería el ejército mexicano quien tomaría una ligera ventaja sobre los estadounidenses. Esto ocasionaría que Estados Unidos, a mitad de año, retrocediera hacia los estados del norte de México. Sin embargo, Estados Unidos tomaría la decisión de atacar navalmente en las costas del Golfo y del Pacífico a México. Al atacarlo por las costas y desembarcar en los estados de Michoacán, Oaxaca y Veracruz, tomarían rápidamente las costas de México. Los mexicanos que se quedaron en poblados de los estados antes mencionados atacarían con lo que tuvieran los estadounidenses invasores cada vez que pasaran cerca de ellos, a tal punto de causar numerosas bajas a los Estados Unidos. Mientras el ejército mexicano atacaría por la costa de Veracruz y al norte de Estados Unidos, al llegar en 1848, México se recuperaría su territorio que fue invadido,
y ahora los estados de California, Nuevo México y Texas eran los demás territorios a recuperar. El ejército que resultó ser el más perjudicado, sin duda alguna, eran los Estados Unidos, pues su tiranía y su obsesión por apoderarse de México ocasionó que el gobierno tomara malas decisiones y por consecuencia no solo retrocedieron, pues el número de soldados caídos aumentaba cada vez que había un confrontamiento, todo por querer acabar rápido con la guerra. Esta guerra se extendería hasta principios de 1949, donde México logró recuperar todos los estados invadidos y obligó a Estados Unidos a regresar a su país, pero ambos países cubrirían la frontera con la artillería. Aún así, ambos presidentes decidirían por firmar un contrato de no agresión, la cual estaría vigente varios años después. Pero, ¿de qué trataría este tratado? ¿Y qué ocasionaría en el futuro? Este tratado principalmente no haría que la paz dominara Norteamérica después de este conflicto. Las tensiones entre estos dos países vecinos aún seguirían, y la idea de construir un muro se llevaría a cabo años después. Una fecha no definida en 1900, ambos gobiernos decidirían construir un muro fronterizo, y con un gobierno de ambos estable, firme y comprometedor, haría que tanto Estados Unidos como México lograran ser potencias militares. Y quién sabe, a lo mejor México sería una potencia nuclear, al no vender su uranio a aliados de Estados Unidos y comprender el uso de este material militarmente hablando. Así, ambos países gastarían lo mismo o más que otras potencias actuales en su ejército. Está claro que México gastaría más en su ejército que en la actualidad, y sería uno de los ejércitos más poderosos de Latinoamérica, y sin duda alguna, Estados Unidos sería la potencia militar en el mundo, al saber que en cualquier momento la chispa puede prender y hacer que estos dos países se vuelvan a atacar. Pero ahora sería aún peor y ocasionaría una tercera guerra mundial, pues los aliados de Estados Unidos, la OTAN, Japón y Corea del Sur meterían la mano por ellos, y los aliados de México, Sudamérica, Rusia, China, Cuba, India y Corea del Norte defenderían a México. Pero si eso llegara a pasar, la posibilidad de una tercera guerra mundial estaría más lejos que hoy, pues en esta ocasión a ninguna potencia le beneficiaría iniciarla, por lo letal y apocalíptica que podría ser. Aún no dudemos que capaz uno ya lo haya iniciado o esté en planes de iniciarla, en el mundo actual o en este mundo hipotético. Si el video te gustó, agradecería que dejaras tu pulgar arriba y lo compartieras con uno de tus amigos. Si te gustan las teorías, te invito a suscribirte. Me despido con el mismo mensaje que siempre digo: el ser humano es el mayor tesoro del planeta Tierra. Soy Terpsych y nos vemos hasta la próxima.